Por fin hay acuerdo para aprobar una ley para los pacientes de ELA en España. El camino, sin embargo, ha sido tortuoso, no solo por las dificultades técnicas propias de cualquier proceso legislativo. Que los partidos la hayan convertido en arma arrojadiza ha tenido mucho que ver en su retraso. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Ley ELA. ¿Por qué se ha usado políticamente un asunto tan sensible? Yo soy Pablo Linde, soy redactor de Sanidad del País y voy a explicar qué es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y por qué ahora se está hablando mucho de esta enfermedad. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras del cerebro, que se van atrofiando y van afectando la capacidad de la persona que lo sufre de moverse. Empieza normalmente con las extremidades y va afectando cada vez a más partes del cuerpo hasta que al final pierde incluso la capacidad de tragar, de respirar, y finalmente la persona muere. Es una enfermedad muy cruel, muy dura. La persona que lo sufre es perfectamente consciente de todo lo que va pasando, no sufre ningún tipo de deterioro cognitivo, así que esa afectación pues la persona la sufre mucho, y su familia también, porque es una enfermedad que tiene muchas implicaciones sociales, familiares y de cuidados, que es precisamente por lo que nace la ley. Afecta como a unas 3.000 personas, están diagnosticadas. La esperanza de vida es de 3 a 5 años, pero hay mucha variedad y hay mucha gente, o hay un 10% de los pacientes que viven incluso más de 10 años. Por eso vemos a mucha gente que durante muchos años tienen ELA, pero lo normal es que la supervivencia después del diagnóstico sea entre 3 y 5 años. Soy Juan Antonio Mangudo Fino y llevo prácticamente 6 años conviviendo con la ELA. Soy Isabel, diagnosticaron a mi madre en 2014 y falleció en 2016. Mi nombre es Víctor, soy familiar cuidador de una persona con ELA y llevamos aproximadamente desde el 2021 con la afectación. Soy Ricardo, a mí me la diagnosticaron en el mes de julio. Hola, soy Maribel. Mi enfermedad, 5 años ya. Mi nombre es Álvaro Medina, soy hijo de Luis, fallecido hace ya 4 años de ELA. Fui su cuidador principal junto a mi hermana. Ahora mismo la ELA me condiciona por completo el día a día. Tengo las manos que prácticamente no funcionan nada. Los brazos no los puedo levantar, con lo cual mi día a día es levantarme por la mañana con ayuda de mi madre. Los síntomas que tiene ahora mismo mi esposa, bueno, pues en este momento no son afortunadamente no son muy llamativos, pero lógicamente la enfermedad va progresando y poco a poco pues va reduciendo su capacidad de movilidad. ¿En qué tengo que ayudarla? Pues en vestirse, en desnudarse, en preparar la comida, en partirle la comida si es por ejemplo un filete. Para ir al baño, vestir, comer. En la nevera hay comida, pero no puedo. En el caso de mi madre, yo era una persona bastante joven, con 14, 15, 16 años, con lo cual tampoco era muy consciente del día a día, pero lo que sí supuso en mi unidad familiar, siendo hija única, es que mi padre dedicase todo su esfuerzo, dedicación y tiempo a cuidar a mi madre y los gastos que conlleva. Como cuidadores, a mi hermana y a mí la vida nos cambió por completo, porque mi padre pasó a estar en el centro de absolutamente todo, solo porque eran visitas diarias al hospital. La ley, que está a punto de aprobarse, todavía no se ha aprobado, pero ya por fin se ha llegado a un acuerdo. Todos los partidos del hemiciclo han apoyado la ley, se han comprometido a que no van a presentar enmiendas y que van a votar a favor para que se pueda tramitar lo más rápido posible. Esta ley lo que hace es
intenta mejorar la vida de los pacientes y de sus familias con medidas que llevan mucho tiempo reclamando las asociaciones, como es, por ejemplo, agilizar la evaluación de la dependencia. Una enfermedad que puede progresar muy rápido y cuando la burocracia demora todos estos trámites, pues a lo mejor te reconocen una dependencia o una discapacidad cuando tú ya tienes otra mayor. Entonces va a intentar agilizarse mucho estos trámites para que las personas puedan acceder a las ayudas rápido y que estén acorde con sus necesidades. También, algo muy importante, cuidados 24 horas. Estas personas, cuando están en una fase avanzada de la enfermedad, pues necesitan ayuda para absolutamente todo. Y claro, esto es un coste enorme para las familias, que calculan que puede suponer unos 40 o más de 40.000 euros al año. Y la ley va a garantizar que, una vez que se apruebe, las personas en cierta fase de enfermedad ya tengan esta ayuda por parte del Estado. La ley toca muchos otros aspectos, quiere poner en marcha grupos de investigación en el Instituto de Salud Carlos III para investigar sobre la enfermedad, pone en marcha coordinación entre hospitales, entre comunidades autónomas, pone en marcha cuidados intermedios. La ley tiene muchas aristas y muchos otros aspectos. Hemos comprado un andador, hemos comprado algún aparato protésico que nos han dicho que le podía venir bien. Como mínimo todos los meses, como poco se te van entre 600 y 800 euros. Como no llevo mucho, tampoco puedo decir que me haya gastado mucho dinero. Tengo una pequeña asistencia, ahora que me han concedido en septiembre, de 15 horas al mes en el ayuntamiento y bueno, ahí voy tirando. El problema muchas veces no es hoy, sino cuando te encuentres imposibilitado. Tengo acogido a una persona para limpiar en mi casa y una ayuda para yo levantar y muchas veces para ir a pasear un poco, una hora. Pues no he calculado exactamente lo que me ha costado la enfermedad, pero sí es cierto que este año ha sido un gasto muy importante porque he necesitado comprar una silla más grande. No se puede transportar de forma normal y hace falta una furgoneta. La silla fueron 10.000 euros, la furgoneta 45.000. Requiere de unos cuidados y una asistencia 24 horas, que si puedes permitirte sería 3 personas en turnos de 8 horas, con lo cual son unos gastos muy elevados que no todas las familias pueden permitirse. Mi hermana y yo pasamos a ser sus enfermeras. Tuvimos que aprender a poner inyecciones, a poner vías, a darle de comer a través de una sonda, a cambiarle toda la medicación, pues porque al final cuantas más cosas supiésemos hacer nosotros, menos visitas tendríamos que hacer al hospital. Hay una percepción social, bueno, de que esta ley como que ha tardado mucho en llegar. En general, los procesos legislativos no son rápidos. Teniendo en cuenta que hubo elecciones, realmente la negociación entre los grupos políticos ha sido de aproximadamente un año. Que bueno, obviamente podía haber sido menos y la sociedad demandaba más celeridad y ha dado una impresión como de lentitud. Es verdad, pues sí, que ha habido que pulir aspectos técnicos y poner de acuerdo a administraciones, a ministerios, a partidos y también, sobre todo, pues reflejar las necesidades de los colectivos implicados, a los enfermos y a las familias, pero bueno, se han puesto todos de acuerdo y yo creo que eso es una buena noticia. Un momento, ahora volvemos. ¿Os apetece un viaje especial? ¿Una buena dosis de ingenio, de aventura, de fantasía y de calidad? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de Libros del País. Un lugar donde los únicos algoritmos somos nosotras.
Hola, José. Hola, muy buenas. José Hermida es el corresponsal parlamentario del País. José, te quería preguntar, ¿es real esa percepción que nos ha comentado nuestro compañero Pablo, que también han comentado pacientes y familiares de pacientes, de que esta ley ha tardado más de la cuenta? ¿Cómo ha sido el camino de esa ley en el Parlamento? Bueno, los procesos legislativos, decía Pablo que son complicados, yo añadiría que a veces son incluso laberínticos, ¿no? Sí ha tardado bastante. En primer lugar, o sea, la primera vez que se tomó en consideración el primer texto que se admitió en el Congreso es de marzo del año 22, de Ciudadanos. Y desde entonces, pues mira, han pasado más de 2 años. Es verdad que era una ley peculiar, una ley específica para una enfermedad solo, y que al final, bueno, en este clima político tan polarizado, pues incluso un asunto como este se acaba convirtiendo en un arma arrojadiza entre los partidos, acabó derivando en una carrera a ver quién llegaba primero. En fin, podríamos acabar con aquello de que bien está lo que bien termina, y ha terminado por fin en un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, un acuerdo bien insólito entre el PSOE, el Partido Popular y Junts, ¿no? Que casi para cualquier otra cuestión sería realmente insólito. José, decías precisamente que esa ley la llevó en un primer momento Ciudadanos. ¿Tú crees que ha tenido algo que ver que fuera este partido el que la presentara? Sí, realmente era un partido que estaba ya en proceso de decadencia y que tenía escasa fuerza. Tenía solo 9 diputados en aquel momento, ¿no? Marzo del 22 estamos hablando. Lo que sucede también en el Congreso muchas veces es que el proceso legislativo, como decía, es complejo. En este caso, Ciudadanos presenta una propuesta sobre los enfermos de ELA. ¿Quién va a votar en contra de eso, no? ¿Quién se va a oponer? Claro. Resultaría muy feo. Entonces, bueno, todo el mundo lo aprueba, pero a partir de ahí no aparece la menor voluntad de legislar y de seguir adelante con los trámites, ¿no? Me decías también que se ha usado como arma arrojadiza. ¿En qué se ejemplifica eso? Ese texto de Ciudadanos se admite a trámite y a continuación hay un proceso que es que la mesa del Congreso abre un periodo de presentación de enmiendas antes de enviar ese texto a una comisión que es la que se encarga de redactarlo, con las aportaciones de los diferentes grupos. ¿Qué ocurre? Hay un truco que se usa para un montón de leyes, que es que se va aplazando indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas, semanas y semanas, y entonces llegó la disolución del Congreso sin que aquello avanzase. Y luego, al iniciarse esta legislatura, ahí sí que empezó una carrera frenética para ver quién se colgaba la medalla y quién sacaba la bandera. Y primero hubo una propuesta de Vox que fue rechazada por el gobierno, y después se presentaron propuestas por parte del PP, de Junts y una conjunta del PSOE y Sumar, lo cual también es un poco peculiar, ¿no? Porque, bueno, una vez que está una admitida a trámite, ese solo es un texto base, ahí se puede negociar, se pueden introducir modificaciones, pero no, todo el mundo parece que quería levantar su banderita y conseguir su pequeño triunfo, ¿no? De hecho, en los medios nos hemos hecho eco de algunas de esas polémicas, ¿no? Una la protagonizó casi sin quererlo seguramente el exportero de fútbol Juan Carlos Unzué, que padece ELA, y que fue a un acto en el Congreso en el que recordó que los enfermos no tenían mucho tiempo. Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Bueno, en esta controversia que se genera entre los partidos, luego el asunto se empezó a usar de una manera bastante demagógica, ¿no? O sea, cualquier gasto del gobierno se decía, pues se gasta en X, se está gastando dinero en los traductores para los idiomas cooficiales en el Congreso y no hay dinero para los enfermos de ELA. Es una especie de comodín para reprochar al gobierno cualquier otro tipo de gasto de inversión. Bueno, esto fue un acto en que la Federación de Asociaciones de Enfermos de ELA organizó en el Congreso, porque el Congreso se abre muy a menudo para actividades que organizan entidades sociales y demás. Sí. Y un comentario de Juan Carlos Unzué de que solo había 5 diputados en la sala.
Y esto fue muy amplificado por los medios y fue usado un poco como prueba del supuesto desinterés por el tema. Realmente es muy matizable eso, porque había 5 diputados, pero era un representante por cada partido, ¿no? Y al mismo tiempo que se estaba celebrando ese acto, pues bueno, había otras actividades y comisiones y demás en el Congreso. Bien, es verdad que sirvió también para llamar la atención y de aldabonazo para que, bueno, de alguna manera los partidos se pusiesen las pilas, ¿no? Pero tomarlo literalmente creo que era demasiado reduccionista también, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, que se demorara, ¿no? Que no hubiera la celeridad deseada no quiere decir que se abandonara. Y te lo digo también por estas declaraciones que dio la diputada de Vox, Rocío de Mer. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, al final se ha convertido en un símbolo. Es un símbolo del abandono político. Es un símbolo de que nos dan igual 7 meses, aunque esos 7 meses supongan la vida de mucha gente, para hacer política, para colgarse una medalla, para hacerse una foto. Sí, Vox, hay muy pocas banderas populistas a las que no se apunte, y no fue el primero en llegar a la carrera, porque ya digo, quien la inició fue Ciudadanos, pero luego a partir de esta legislatura ahí se apuntó, sacó su propia propuesta. Esa propuesta de Vox no llegó ni a ser debatida porque el gobierno utilizó una potestad que tiene, que es vetarla, alegando que provocaba un cambio en los presupuestos ya aprobados y que ese cambio era inasumible y que ya sería incorporado en los presupuestos del año siguiente. Bueno, pues Vox ahí efectivamente desató su pequeñita campaña de demagogia habitual y luego, por cierto, acabó retrasando la tramitación del resto de proposiciones, porque presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo que acabó retrasando el trámite de las demás propuestas. Y lo cierto es que todas esas polémicas generaron un malestar también en pacientes y familiares. La verdad es que ha sido bastante triste ver cómo se ha politizado una ley tan necesaria. Se daban paradojas como que la derecha enarbolase la bandera de esta ley cuando la derecha gobernaba en las comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid y dejaba completamente abandonados a los enfermos. Y un ejemplo es que mi padre nunca llegó a cobrar ni un solo euro de dependencia, ¿no? José, escuchábamos aquí a un paciente, a un familiar de un paciente ya fallecido en este caso, pero quiero recordar también contigo una declaración que le dio uno de esos enfermos, el senador del PSOE, Juan Ramón Amores, a nuestro compañero José Marcos, que le dijo que la ELA no tenía ideología. Y te quiero preguntar, ¿es necesario que tengamos que aclarar esto? El problema es que en este clima político que hay en la España de hoy, casi cualquier asunto es susceptible de convertirse en un arma arrojadiza. Hay que recordar el tiempo que ha estado también durmiendo el sueño de los justos en el Congreso la reforma constitucional, simplemente para retirar el término disminuidos y cambiarlo por personas con discapacidad, que al final acabó saliendo adelante con un acuerdo entre el PSOE y el PP, y por cierto el voto en contra de Vox, pero un asunto tan de sentido común como ese estuvo también dando tumbos 2 años y pico. Sí, realmente es increíble que alguien tenga que decir que la ELA, una obviedad de ese tamaño, que la ELA no tiene ideología, pero en esto desgraciadamente ha derivado la política en este país, ¿no? Y como decíamos antes, José, de alguna manera llega también a la población, a la opinión pública. De hecho, en las entrevistas a pacientes y familiares que ha hecho nuestra compañera Belén Remacha, escuchamos esto. Pues hombre, me parece bastante patético que se esté malgastando nuestro dinero de nuestros impuestos en temas baladíes, por ejemplo, pues gastarse 40 millones en bicicletas, o el tema del señor Broncano, todo el dinero que se le ha dado, cuando precisamente lo que hay que mirar es primero por la situación de tu gente, ¿no? Y de la sanidad, que hoy por hoy, bueno, pues la sanidad no es tan relevante ni tan importante como quisiéramos que fuese, por mucho que nos la estén cacareando como que es una de las mejores del mundo. Bueno, a ver, estas comparaciones se pueden hacer con 1000 cosas, ¿no? No hay dinero para la ELA y hay dinero para X.
y se podía hacer también con los gastos de las comunidades autónomas, ¿no? Que es perfectamente entendible el enfado de los enfermos, ¿no? y de los afectados, y que los partidos lo buscaron un poco a pulso por convertir esto en pim pam pum, ¿no? Pero bueno, creo que al final, afortunadamente, insisto, el asunto se ha reconducido y ha acabado con un gran acuerdo político. Ha llevado su tiempo. Ahora, esto también ya veremos cómo se pone en práctica la ley, ¿no? Porque, bueno, el papel lo aguanta todo, pero luego las administraciones, y no solo la central, sino las comunidades autónomas, se tienen que poner las pilas y llevarla a la práctica. De eso nos va a hablar nuestro compañero Pablo Linde a continuación, pero antes de despedirte quería preguntarte, tú que llevas unos años ya cubriendo la información parlamentaria, José, ¿recuerdas algún caso parecido a este, que se haya utilizado un tema tan delicado como arma arrojadiza? Realmente, sobre todo, que haya acabado en esa carrera por todo el mundo presentar propuestas sobre este asunto, la verdad es que no hay casos parecidos. Hablaba, por ejemplo, de términos disminuidos en la Constitución, que ahí también había una petición muy fuerte de las entidades, de los colectivos sociales, pero hasta este nivel que ha habido con los enfermos de ELA, pues la verdad es que en los últimos años no, que tal vez ha sido el más llamativo, ¿no? ¿Es el síntoma de los tiempos? Pues me temo que sí, de cómo están las cosas en este Congreso y en este combate político cotidiano al que asistimos en España. Gracias, José. Gracias a ti, Silvia. La ley que se aprueba viene con el título Ley ELA porque los colectivos afectados han hecho un activismo muy fuerte y muy bueno, que han conseguido remover a la sociedad y a los políticos y dar este paso adelante. Pero en realidad la ley va a beneficiar a cualquier paciente de enfermedades neurodegenerativas similares. No tendría mucho sentido que atiendas a una persona con esta enfermedad y otra enfermedad que no tiene el nombre de ELA, pero que también incapacita, que también te postra en la cama, no tenga esta ayuda. De hecho, esto ha sido uno de los motivos por el que se ha retrasado tanto, porque técnicamente, ha habido sus dificultades para intentar englobar también a otras enfermedades, y porque el acceso a la dependencia, por ejemplo, no se hace por enfermedades, se hace por personas, se evalúa a la persona y sus necesidades. Bueno, aquí va a haber evaluaciones más rápidas para este tipo de enfermedades, pero sobre todo poner en común varias enfermedades. Al fin y al cabo, son las comunidades autónomas las que tienen que garantizar la prestación, ¿no? Entonces, es una ley que cuando se apruebe, que está previsto para el 10 de octubre, el reto será aplicarla. También tenemos una ley de dependencia que se aprobó y que después costó mucho que los beneficiados tuviesen sus ayudas en tiempo y forma. Es verdad que una ley de dependencia más ágil habría ayudado a cualquiera que lo necesite en realidad. Habrá que ponerla en marcha diligentemente. ¿Confías en que esta ley cambie algo tu vida? No lo sé, porque todavía no sale la ley. Bueno, vamos a esperar a que la... Sí. Claro. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.